Nunca olvidaré esa noche. El viento aullaba, la nieve incesante. Les rogué, a mis propios hijos, que me dejaran entrar, pero simplemente me cerraron la puerta en las narices. Sola, helada y abandonada, pasé la noche en el frío hormigón, temblando y dolorida. Supe en ese momento que nada volvería a ser igual. La traición dolía más que la congelación. Lo que no sabían era que no estaba indefensa. Estaba esperando. Y cuando llegara el momento, les devolvería ese frío multiplicado por 10. Desearían no haberme tratado así. El gélido aire nocturno me calaba los huesos mientras me sentaba, en el suelo helado, mi aliento visible en la gélida oscuridad. Las farolas parpadeaban, ofreciendo poco calor o consuelo. Sentía el escozor de la escarcha arrastrándose por mis articulaciones, con los dedos entumecidos y rígidos. Nunca imaginé que mis propios hijos pudieran ser tan despiadados, tan dispuestos a dejarme a la intemperie, con solo un abrigo fino y algunos recuerdos destrozados de días mejores. Había trabajado toda mi vida por ellos, había sacrificado mi juventud, mi salud, mi tiempo. ¿Y esto? ¿Así me lo pagaban? No era solo el frío lo que me dolía, sino darme cuenta de que me habían olvidado, desechado como un abrigo viejo que ya nadie quería. Cada palabra cruel que habían dicho resonaba en mi mente. Eres demasiado viejo para importar. Deberías haberte mantenido al margen. Pero no fueron solo sus palabras las que me quemaron, sino sus acciones. Tuvieron el descaro de mirarme a los ojos y mandarme a la calle, sabiendo perfectamente lo peligroso que era allí afuera. Podía oír sus risas tras la puerta cerrada, su calidez y consuelo a solo unos metros. No les importó. Ni siquiera miraron atrás al cerrar la puerta. Pero no iba a quedarme allí para siempre. No, tenía un plan que les haría entender lo que se sentía al ser abandonada, al quedarse sin nada. Aún no lo sabían, pero esto era solo el principio. Me aseguraría de que nunca olvidaran lo que me hicieron. Antes de seguir con lo que pasó después, quiero saber, si estuvieras en mi lugar, ¿lo dejarías pasar o les harías sentir el dolor que causaron? Deja tu opinión en los comentarios y hablemos. Y si crees que la familia nunca debería tratar así a nadie, dale a me gusta para que sepa que no estoy sola. No te pierdas lo que pasó después. Te prometo que es un giro inesperado. Y no olvides suscribirte, porque tengo más historias que compartir. Créeme, desearán no haberme traicionado. No siempre fui así, amargado, olvidado y marginado. Crecí con sueños más grandes que el pequeño pueblo donde nací. Mi familia no tenía nada, pero nos teníamos los unos a los otros. Recuerdo el aroma del pan de mi madre horneándose, el calor del fuego crepitando en la chimenea. Aquellos eran los días en que el amor y la unión lo eran todo. De joven, me prometí a mí mismo que nunca dejaría que nadie se sintiera como yo de niño, con solo retazos de sueños y los fríos vientos del invierno azotándonos la piel. Trabajé con todas mis fuerzas día tras día, construyendo una vida desde cero. La empresa que fundé, ladrillo a ladrillo, se convirtió en un éxito, testimonio de los sacrificios que hice. Mi esposa Ruth me apoyó en cada paso del camino. Juntos creamos una vida de la que me siento orgulloso. Al principio no teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y eso fue suficiente. Recuerdo nuestra primera casa, el olor a pintura, fresca en las paredes, las risas de los niños resonando por los pasillos. Esa casa no era solo un lugar para vivir, era un símbolo de todo por lo que habíamos trabajado, un sueño hecho realidad. Nuestros hijos, Mike y Sarah, lo eran todo para nosotros. Desde que nacieron, supe que tenía la responsabilidad de darles la mejor vida posible. Les di todo lo que pude, incluso cuando eso significaba sacrificar mi tiempo y mis deseos. Quería que tuvieran lo que yo nunca tuve, ser respetados, valorados y amados. Pero en algún momento las cosas cambiaron. En algún momento lo olvidaron. No puedo señalar el momento exacto en que empezaron a verme como menos.
cuando me convertí en una molestia en lugar de un padre. Pero recuerdo el día en que empezaron a asimilarlo. Estábamos en la mesa, una típica comida familiar. Pollo, asado, puré de papas. El aroma del pastel de manzana casero de Ruth impregnando el aire. Acababa de regresar de un largo día en la oficina, cansado pero orgulloso del trabajo realizado. Pero en cuanto me senté, algo no encajaba. Mike me miró con una mirada más fría que el aire invernal de afuera. Sara estaba callada, apenas probando su comida. Ruth sonrió débilmente, pero noté que ella también lo sentía. Algo andaba mal. No era la primera vez que sentía tanta distancia entre nosotros, pero esa noche fue diferente. Mike, normalmente tan lleno de energía, estaba sentado allí, sin mirarme, con los ojos pegados al teléfono. Pensé que tal vez solo estaba cansado, pero cuando le pregunté qué tal le había ido el día, se encogió de hombros y murmuró: «Bien, como sea». Intenté restarle importancia. Intenté ignorar la inquietud que se instaló en mi pecho. Pero con el paso de los días, empecé a notar cuánto se habían distanciado. Ruth y yo siempre nos habíamos esforzado por criarlos con respeto y amor, pero algo en ellos había cambiado. Ya no me veían como el hombre que construyó esta vida, el hombre que lo sacrificó todo para asegurarles oportunidades que yo jamás soñé. Me veían como una carga. Y entonces llegó la primera vez que me pidieron que me fuera. No fue ruidoso, no fue dramático. Fue una petición discreta, una que casi pasó desapercibida. Pero el dolor de esas palabras me golpeó como un puñetazo en el pecho. «Papá, no puedes quedarte con nosotros para siempre. No es práctico». Lo dijeron con tanta frialdad, como si solo estuvieran hablando del tiempo o del estado de la bolsa. Fue entonces cuando me di cuenta de que el vínculo que creía tener era solo una ilusión. Ya no me veían como su padre. Era solo una molestia más en sus vidas modernas y ajetreadas. Intenté razonar con ellos, recordarles todo lo que había hecho por ellos, pero sus ojos ya estaban vidriosos, mirando más allá de mí, como si ya fuera invisible. Ojalá pudiera decir que me sorprendió que no vinieran a visitarme durante las vacaciones. Ojalá pudiera decir que me dolió más. Pero para entonces, las heridas ya estaban abiertas. Había pasado años siendo la proveedora, la protectora, la que siempre tenía una respuesta, pero ahora era yo quien necesitaba algo, y eso me hacía sentir débil ante sus ojos. Pero no sabían de lo que era capaz. No entendían que había dedicado mi vida a construir no solo un negocio, sino un legado que podía derrumbarse con la misma facilidad con la que se había construido. No se daban cuenta de que la calidez que daban por sentado, el hogar que tenían, la vida que llevaban, todo podía desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Cuando me dejaron afuera esa noche, juré que sentirían el mismo frío que yo, sentirían la profundidad de lo que significaba ser descartado, ser olvidado, ser obligado a sufrir de una manera que creían que nunca podrían compensar. Ya no era solo su padre, era el hombre al que habían agraviado, y les haría recordar ese error. Los años transcurrieron en un silencio confuso. La distancia entre mis hijos y yo se abría como un muro infranqueable que no podía escalar, por mucho que lo intentara. Pasaba los días sola, la casa demasiado silenciosa, los recuerdos del pasado resonando en las habitaciones vacías. Ruth había fallecido hacía años, y con ella, un trocito de la calidez que una vez conocí. Ella siempre fue el pegamento que nos unía, quien nos recordaba nuestros lazos sin importar lo difícil que se pusiera la vida. Pero ahora, solo estaba yo. La primera Navidad tras la muerte de Ruth, esperé junto al teléfono, con la esperanza de saber de Mike y Sara. Incluso preparé una cena ligera, por si acaso aparecían, aunque solo fuera para compartir un momento de recuerdo con su madre. Las horas se hicieron interminables y a medianoche me quedé mirando fijamente una silla vacía frente a mí. No llamaron, no vinieron. Las siguientes semanas se sintieron como la muerte lenta de algo preciado, algo irreemplazable.
Me repetía una y otra vez que solo estaban ocupados, que sus vidas transcurrían demasiado rápido como para que pensaran en el pasado, en mí. Pero en el fondo sabía que no era así. Me habían superado. Ya no necesitaban a su padre. ¿Y yo? Bueno, no sabía ser otra cosa que el hombre que les había dado todo. Entonces, llegó el día en que recibí la llamada de Mike. No me preguntó cómo estaba ni si necesitaba algo. Simplemente me dijo: «Papá, tienes que mudarte. No puedes vivir aquí para siempre. Ya lo hemos hablado. Es hora de que te vayas a una residencia de ancianos». No podía creerlo. Mi propio hijo, el chico que crié, el que solía venir a mí con una rodilla raspada o pedirme consejo en su primera cita, me estaba diciendo que me fuera de casa. Lo dijo con tanta firmeza, como si fuera una decisión tomada hace mucho tiempo, algo que ya había sido discutido y decidido en su mente. No había lugar para la negociación, ni para el entendimiento. Intenté discutir, intenté hacerle entrar en razón. «Mike, esta casa es mi hogar. Es donde tu madre y yo construimos nuestras vidas juntas. Es donde creciste. ¿Cómo puedes simplemente decirme que me vaya?» Pero él no quería ni oírlo. «Papá, no es práctico. Ya estás viejo. No podemos seguir persiguiéndote. Hay residencias para gente como tú». Me quedé sin palabras. No sabía qué responder. Tenía razón en una cosa. Ya no me veía como su padre. Me veía como una carga. ¿Y Sara? Ella no era diferente. Ya se había mudado al otro lado del país y apenas se mantenía en contacto. Cuando la llamaba siempre decía: «Estoy muy ocupada, papá», o «Hablamos luego». Las excusas se acumulaban, pero la verdad me saltaba a la vista. No les importaba. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no tenía cabida en su mundo. Se habían marchado, dejándome atrás como un libro viejo en un estante acumulando polvo. Mi propia sangre me había dado la espalda. ¿Y por qué? ¿Porque me estaba haciendo viejo? ¿Porque no podía seguirles el ritmo a sus vidas aceleradas? ¿Porque ya no era el hombre que una vez conocieron? Pasé esa noche sola, sentada en mi sillón favorito junto al fuego, viendo cómo las llamas se apagaban y se apagaban. La casa se sentía más fría que nunca, no por la temperatura, sino porque por fin comprendí la verdad. Mis hijos ya no eran míos. Habían crecido y me habían superado, y ahora solo querían olvidar mi existencia. Pero esa noche también plantó una semilla. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no tenía que rogarle su amor ni su aprobación. No necesitaba su validación para saber lo que valía. Lo único que importaba ahora era que tenía el poder de hacerles sentir lo que yo sentía. El frío vacío del abandono. Era hora de hacerles pagar, de demostrarles que no podían echarme sin consecuencias. Y lo haría de una forma que jamás imaginarían. No tenían ni idea de lo que era capaz. Pero pronto lo sabrían. Los siguientes meses los pasé preparándome, observando, esperando. Empecé a conectar, a hablar con gente con la que no había hablado en años. Gente a la que una vez ayudé a construir mi imperio. Sabía que no sería fácil, pero tuve la paciencia para llegar hasta el final. Se acercaba la hora de la venganza, y me aseguraría de que nunca olvidaran lo que me habían hecho. El frío que me hacían sentir no era nada comparado con lo que estaba a punto de hacerles. Pensaban que era débil. Pensaban que era demasiado viejo para defenderme. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mantuve mis movimientos silenciosos, sutiles. No era fácil. Mi cuerpo no estaba tan ágil como antes, y mi mente, aunque aún ágil, tenía que lidiar con un mundo al que no le importaba el pasado. Pero tenía un plan, y ese plan se desarrollaría poco a poco hasta que no hubiera vuelta atrás. Primero necesitaba asegurarme de que no me vieran venir. Ya me habían descartado como un simple anciano incapaz de administrar sus propios asuntos. Eso me daba ventaja. Empecé por investigar los registros de la propiedad, buscando toda la información posible sobre su casa y sus finanzas. La casa
en la que vivían, todo lo que daban por sentado, estaba construida sobre unos cimientos que yo había ayudado a construir. No tenían ni idea de lo conectado que seguía estando, de cuánto control tenía. Mike y Sarah también se estaban volviendo arrogantes. Mike, ahora casado y con hijos, se había convertido en la viva imagen del éxito. Conducía un coche de lujo, vestía trajes a la última y tenía un negocio propio que estaba convencido de que era imparable. Pero yo sabía que las grietas estaban ahí. La presión crecía en su vida, y era solo cuestión de tiempo antes de que empezara a desmoronarse. Sarah, en cambio, se había vuelto distante, completamente absorta en su círculo social. Ya ni siquiera preguntaba por mí, pero lo que no se daba cuenta era que yo tenía una carta que jugar que la afectaría más de lo que jamás hubiera imaginado. Comencé mi investigación en serio. Contacté con algunos viejos colegas, gente a la que no había visto en años, personas que habían trabajado conmigo y que ahora dirigían diversas operaciones financieras, inmobiliarias y firmas de inversión. Las personas que me habían ayudado a construir el imperio que les había dejado estaban más que dispuestos a ayudar. Después de todo, el viejo aún tenía influencia en esta ciudad. No tardé mucho en conseguir la escritura de su casa. Me costó algo de trabajo, algunas conversaciones discretas y algunas gestiones legales, pero era mía. Su mansión, su orgullo y alegría, ahora estaba en mis manos. Todas las conexiones que había forjado en los años previos a que decidieran que era prescindible, habían llegado a este momento. Pero sabía que aún no podía actuar. No era el momento adecuado. Tenía que esperar, observarlos, ver cómo se desarrollaban sus vidas, cómo seguían ignorando todo lo que había hecho por ellos. Necesitaba que sintieran el peso del frío antes de actuar. Entonces llegó la llamada que no esperaba. Era Sarah, de repente. «Papá, creo que tenemos que hablar», dijo con una voz extrañamente fría. «Sé que has estado molesto con nosotros, y solo quiero saber cómo estás». No sabía qué pensar. ¿De verdad estaba preocupada o era solo una forma de mantenerme a distancia mientras fingía que le importaba? En cualquier caso, no podía dejar que esto me distrajera de lo que había planeado. «¿Por qué ahora, Sarah?», pregunté con voz firme. «¿Por qué de repente te importa después de tantos años?». Hubo una pausa al otro lado. Un largo silencio. «Sé que no hemos sido muy buenos contigo, pero sigues siendo familia y solo queremos asegurarnos de que estés bien. ¿Podemos vernos? Quizás hablar». Me reí con amargura. ¿Hablar? ¿Después de todo? Después de que me abandonaste, dejándome a la intemperie, literalmente. ¿Ahora quieres hablar? «Papá, por favor, lo siento», dijo, con la voz apenas un susurro. «Podemos arreglar esto». No estaba convencida. Sabía lo que hacían. Intentar congraciarse conmigo, intentar suavizar las cosas antes de que las inevitables consecuencias de su negligencia les afectaran. Pero era demasiado tarde. Ya no había vuelta atrás. Había tomado mi decisión y no iba a dejar que su fingida culpa me distrajera de lo que estaba a punto de hacer. Pero al colgar el teléfono, sentí una extraña calma. La ira seguía ahí, pero ahora era solo parte del plan. Les haría pagar, pero no iba a hacerlo con prisas. Esperaría. El momento perfecto llegaría pronto. Lo que no me di cuenta en ese momento, sin embargo, fue que la llamada de Sarah fue el comienzo de una nueva complicación. No tenía ni idea de que su repentino interés en mi bienestar formaba parte de una red más grande en la que ahora estaba enredada. Quizás pensó que intentaba arreglar las cosas, pero sin saberlo, estaba cavando su propia tumba. Mike, Sarah y yo nos sumergíamos cada vez más en un juego que llevaba meses preparando. Ya no se trataba solo de venganza, sino de demostrarles que todo lo que tenían, todo lo que creían haber dado por sentado, podía serles arrebatado en un instante. Y cuando llegara el momento de ejecutar mi plan, no solo perderían su hogar, perderían todo lo que creían que los hacía intocables, sus vidas, su comodidad y su orgullo. Todo estaba a punto de derrumbarse, y haría un frío que jamás imaginaron. La tensión crecía, pero no había prisa.
Cada paso que daba era calculado, deliberado. Era como jugar una partida de ajedrez, y yo era quien hacía el último movimiento. Mis hijos eran ajenos a lo que se avecinaba, completamente inconscientes de la tormenta que se avecinaba silenciosamente en el horizonte. Estaban demasiado absortos en sus propias vidas como para siquiera considerar lo que había estado planeando durante meses. Y eso era justo, lo que necesitaba. Pensaban que estaba fuera de juego, que era una reliquia del pasado, pero era más que eso. Era la sombra que nunca vieron venir. El repentino intento de Sara de tender la mano fue una complicación, pero no una que no pudiera manejar. Había estado esperando esto, un intento de suavizar las cosas antes del inevitable colapso. Ella pensó que unas palabras de arrepentimiento sanarían las heridas, que una reunión arreglaría de alguna manera años de abandono y dolor. Pero no había manera de sanar lo que se había hecho. No tenía ni idea de que, al tender la mano, estaba cayendo directamente en la trampa que yo le había tendido. La llamada me pareció hueca, las palabras vacías. Intentaba manipularme, haciéndose el papel de hija obediente, la que por fin lo entiende. Pero no entendía que yo ya había descubierto la fachada. El verdadero motivo de la llamada no era amor ni preocupación, sino instinto de supervivencia. Tenían miedo. Miedo de lo que yo pudiera hacer. Miedo de perder todo lo que habían construido sobre los cimientos que yo les había dado. Por fin empezaban a darse cuenta de que me habían dado por sentado, y ya era demasiado tarde para arreglarlo. Pero no se trataba solo de Sara. No se trataba solo de lo que dijo por teléfono. Se trataba de todo lo demás. Cómo me habían tratado. Los años de desatención. El abandono. Mike ya había pasado la raya con sus palabras insensibles y su negativa a cuidar de mí. Y ahora, Sara solo reforzaba la misma crueldad, disfrazada de compasión. Había aprendido todo lo que necesitaba saber. No lo lamentaban, sino que tenían miedo. Y ese miedo sería su perdición. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de actividad. Mientras mis hijos estaban distraídos con sus propias vidas, yo seguía adelante con los siguientes pasos de mi plan. No podía permitirme esperar eternamente, pero también sabía que debía ser paciente. Cuanto más me subestimaran, mejor. Estaban demasiado absortos en sus propios mundos como para darse cuenta de que estaban cayendo directamente en mi trampa. Ya había adquirido la escritura de su casa, pero eso no era suficiente. No, necesitaba golpearlos donde más les dolía. Su orgullo, su imagen. Mike había construido su carrera gracias a su supuesta perspicacia para los negocios, y Sara tenía que mantener su reputación social. Sus vidas estaban intrínsecamente ligadas al éxito que habían asumido que nunca les fallaría. Pero nada en la vida está garantizado, ni el éxito, ni la familia, y mucho menos el respeto. Me aseguraría de que sintieran el peso de esa verdad. Empecé a contactar con personas de su entorno, personas que habían sido fundamentales para su éxito. Contacté con algunos inversores clave, socios comerciales y conocidos que habían trabajado con Mike. Algunos ya desconfiaban de él, pero yo necesitaba algo más. Necesitaba influencia. No tardé en recibir la llamada que esperaba. Un antiguo contacto mío, alguien con quien Mike había trabajado estrechamente, me contactó. Este hombre, Daniel, siempre había sido uno de los personajes más cuestionables en los negocios de Mike. Siempre buscaba la manera de ganar dinero fácil sin importar a quién tuviera que pisotear. Y Mike, en su afán por ascender, había ignorado los métodos sin escrúpulos de Daniel. Ahora Daniel buscaba una vía de escape. «Tu hijo está en serios problemas», me dijo Daniel por teléfono una noche, con la voz cargada de urgencia. Todavía no lo sabe, pero su imperio se está desmoronando. Las inversiones en las que ha estado invirtiendo dinero no son más que humo y espejos. Y pronto habrá un colapso importante. Era la oportunidad perfecta. Podía usar esta información no solo para derribar a Mike, sino también para asegurarme de que su fracaso estuviera directamente relacionado con su arrogancia y codicia.
Ya había asegurado su casa, pero ahora, con esta nueva información, podía asegurar que el colapso de su carrera reflejara el colapso de su vida. Me puse manos a la obra. Silenciosamente, empecé a manipular la situación, sembrando dudas y causando pequeñas filtraciones en los cimientos del negocio de Mike. Contacté a algunos de sus socios, insinuando sutilmente sus decisiones financieras imprudentes y sus dudosas alianzas. No tardó mucho en que los rumores se convirtieran en algo más, hasta que los cimientos sobre los que Mike había construido su vida comenzaron a desmoronarse. Cuando su negocio empezó a tambalearse, centré mi atención en Sara. Ella se creía intocable, demasiado absorta en su vida social como para preocuparse por nada más que su próximo evento o reunión. Pero su reputación se basaba en sus contactos, su imagen en la comunidad. Sabía exactamente cómo exponer las grietas en su fachada perfecta. Todo empezó con pequeños rumores, aparentemente inocentes, difundidos en los círculos adecuados. Un comentario por aquí, un susurro por allá. Pronto, la gente empezó a cuestionar las acciones de Sara, sus prioridades y la verdad tras la vida perfecta que había retratado. Cuanto más le daba información, más se desmoronaba su mundo. No tardó en notar el cambio en la percepción que la gente tenía de ella. Las complicaciones se acumulaban, pero todo encajaba. A medida que el imperio de Mike comenzaba a tambalearse y la reputación de Sara a deteriorarse, supe que casi había llegado el momento. La parte final de mi plan sería la más difícil. Tenía que atacar en el momento justo, cuando estaban en su punto más débil, cuando su orgullo y seguridad ya estaban destrozados. Solo entonces podría ejecutar el último paso de mi venganza. No tenía ni idea de lo que venía. El escenario estaba listo, todo por lo que había trabajado, las incontables horas de conspiración silenciosa, las conversaciones discretas, las sutiles manipulaciones, estaba a punto de concretarse. El plan llevaba meses gestándose, y ahora los tenía donde quería. Tanto Mike como Sara se habían dejado llevar por una falsa sensación de seguridad, distraídos por su propia arrogancia y vanidad. Creían que eran intocables, que nada podría destrozar las cómodas vidas que habían construido. Pero yo lo había visto todo. Había esperado lo suficiente. Fui paciente. Había aprendido que la venganza no es una tarea apresurada. Es una combustión, lenta y constante que consume todo a su paso. Y ahora, podía ver el humo alzándose. Mi paciencia había dado sus frutos. El negocio de Mike estaba al borde del colapso. Los inversores que yo había socavado discretamente, los socios con los que había deteriorado discretamente mis relaciones, empezaban a volverse en su contra. Empezó con pequeños rumores a puerta cerrada, y luego se intensificó al no conseguir nueva financiación. Mike luchaba por mantener su imperio intacto, pero las grietas eran demasiado profundas para repararlas. No tardó mucho en que los medios empezaran a husmear. Problemas financieros, negocios turbios y mala gestión. Todo lo que se había ocultado bajo la superficie estaba saliendo a la luz. Y Sara, bueno, ella no era la excepción. Su imagen social, cuidadosamente cuidada, empezaba a resquebrajarse. Era como ver cómo se derrumbaba lentamente un castillo de de naipes. Los rumores que yo había sembrado se habían convertido en algo mucho más potente. Sus supuestos amigos se estaban volviendo en su contra, y los chismes corrían como la pólvora. Siempre se había enorgullecido de su reputación, pero ahora la cuestionaban todos en quienes creía poder confiar. En su mundo, donde la imagen lo era todo, el dolor de perder ese control era mucho peor que cualquier cosa que yo pudiera haber hecho. Pero aún no había terminado, ni de lejos. Ahora que los tenía vulnerables podía dar el golpe final. Lo que pasa con la gente como Mike y Sara es que son orgullosos. Siempre habían creído que podían aprovecharse de mí, ignorarme como si no fuera nada, pero no tenían ni idea de que yo tenía las llaves de su posesión más preciada, su hogar, y ahora estaba a punto de arrebatárselo todo. La escritura de su casa estaba en mis manos, pero sabía que no bastaba con quitarle su propiedad. No,
El verdadero dolor vendría de ver cómo todo lo que habían construido se derrumbaba ante sus ojos. Quería que sintieran la misma impotencia que yo sentí cuando me arrojaron al frío, dejándome congelar sin pensarlo 2 veces. Comencé la siguiente fase de mi plan, consiguiendo la ayuda de algunas personas clave. Tenía contactos en el mundo legal, abogados que me debían favores, personas a las que había ayudado cuando lo necesitaban. No conocían el alcance total de lo que planeaba, pero sabían lo suficiente como para hacer lo que les pedía. Con su ayuda, comencé a sentar las bases para un desalojo legal. No cualquier desalojo. Este sería un mensaje. No solo iba a quitarles su casa, iba a asegurarme de que sintieran el peso del mundo derrumbándose sobre ellos. El momento era crucial. Tenía que asegurarme de que el desalojo se llevara a cabo en pleno invierno, cuando el frío sería insoportable. Había algo poético en el momento. Después de todo me habían dejado congelarme. Ahora les tocaba a ellos. Ya había empezado con el papeleo, asegurándome de que todo estuviera en orden. El desalojo se ejecutaría sin piedad, y de la forma más pública posible. No solo perderían su casa, sino todo lo que los hacía sentir superiores. Pero no se trataba solo de la casa. No. El verdadero golpe vendría de la ruina financiera que estaba a punto de desatar. Mientras estaban concentrados en perder su propiedad, no tendrían ni idea de que todo su mundo financiero estaba a punto de derrumbarse bajo sus pies. Ya había puesto en marcha todo para arrebatarles el último de sus fondos. Las inversiones que habían cultivado con tanto esmero se evaporarían, dejándolos sin nada. Me aseguré de programar el desalojo justo antes de las fiestas, cuando se verían obligados a afrontar la realidad de su situación. No tendrían más remedio que afrontar las consecuencias de sus actos, su arrogancia, su negligencia, su desprecio por mí. Iba a ser un invierno frío para ellos, uno que no olvidarían. Pero mientras avanzaba con el plan, sabía que había un último elemento que debía considerar. Sara. Ella era la carta impredecible. Ya veía las grietas en su armadura, el miedo, que empezaba a apoderarse de ella, a medida que su reputación se deterioraba. Pero ella aún no sabía que el golpe final venía directamente de mí. Conocía su debilidad. Había pasado suficiente tiempo observando cómo se desmoronaba su vida como para comprender lo que más la lastimaba. Su necesidad de validación, su obsesión por ser vista como una persona exitosa y querida por todos a su alrededor, era su talón de Aquiles. Creía ser inmune a las consecuencias de sus actos, pero yo tenía el poder de deshacerme de todo eso. Había sido paciente, pero ahora era el momento adecuado. Las piezas estaban en su lugar y el movimiento final era inminente. No sabrían qué les había pasado. Un día despertarían y descubrirían que todo por lo que habían trabajado se había esfumado, que su mundo estaba patas arriba y que sus valiosas reputaciones estaban destrozadas. El frío que me habían hecho sentir, el frío que me habían dejado soportar, ahora sería su realidad. Y yo sería quien se aseguraría de que comprendieran exactamente cómo se sentía. Los últimos pasos de mi plan ya estaban en marcha, y parecía la calma antes de la tormenta. Cada día observaba cómo sus mundos comenzaban a desmoronarse lentamente, no con un choque dramático, sino en olas silenciosas e inevitables. Las grietas se estaban formando, pero yo había tenido cuidado de no atacar demasiado pronto. Había preparado todo meticulosamente, asegurándome de que cada movimiento les impactara con más fuerza cuando llegara el momento oportuno. Las bases legales para el desalojo estaban establecidas. Se había presentado la documentación, se habían fijado las fechas de los juicios, pero no iba a depender solo de tecnicismos legales para conseguir lo que quería. La ley podría haber sido mi instrumento, pero el verdadero poder residía en cómo jugaba mis cartas. Había organizado el desalojo para que ocurriera en el momento más devastador posible, en pleno invierno, cuando el frío azotaba. El frío, que había soportado ahora sería su realidad, y me aseguraría de que supieran que no fue casualidad. Pero no se trataba solo de la casa. No,
Necesitaba asegurarme de que, cuando perdieran su propiedad, no tuvieran ningún derecho de propiedad. Siempre se habían enorgullecido de su éxito, su riqueza y su imagen. Mike con su floreciente imperio empresarial, Sarah con su impecable estatus social. Toda su autoestima se había cimentado en su capacidad de parecer intocables. Y eso, queridos hijos, estaba a punto de cambiar. La presión en el negocio de Mike crecía. Sus problemas financieros se estaban descontrolando, pero él no sabía que yo tenía algo que ver. Me había asegurado de sembrar la duda en inversores y socios clave. Había insinuado sutilmente la mala gestión financiera de Mike, los acuerdos cuestionables y la inestabilidad de su imperio. Todos empezaban a retirarse, uno a uno. Los inversores que antes creían en él ahora cuestionaban su buen juicio. Los proveedores empezaban a exigir mayores pagos por adelantado, e incluso algunos de sus empleados murmuraban sobre la estabilidad laboral. Las grietas se agrandaban, y yo observaba cómo se desarrollaba todo. Mike aún creía que podía salvarlo. Convocó una reunión tras otra, intentando convencer a todos de que la tormenta pasaría. Pero cuanto más intentaba salir adelante, más se agrietaba su negocio. Su desesperación era palpable. Empezó a arriesgarse, a jugárselo todo en unos cuantos acuerdos de alto riesgo que podrían salvarlo. Pero yo sabía que no era así. Sabía que esos acuerdos no eran más que un último intento por guardar las apariencias. La ironía no se me escapó. Siempre se había creído el inteligente, el que tenía el mundo bajo control. Pero ahora, su arrogancia le estaba pasando factura. Su negativa a reconocer las fallas en su negocio, su negativa a admitir que tal vez, solo tal vez, no lo tenía todo bajo control, estaba a punto de costarle todo. Mientras tanto, Sarah no estaba mejor. Había construido su vida en torno a las apariencias. Su círculo social era más importante para ella que cualquier conexión real. Los rumores habían comenzado, lentos al principio, pero cada vez más fuertes. La gente de su círculo social comenzó a cuestionar sus decisiones, sus relaciones, incluso su credibilidad. Una a una, las personas en las que había confiado para su validación comenzaron a alejarse. Los cimientos de su vida se estaban erosionando, pero ella no podía verlo. Todavía no. Creía tener el control, pero el control es algo delicado. Un paso en falso, una palabra fuera de lugar, y todo se derrumba. Sabía que no tardaría mucho en que el público empezara a volverse contra ella. Los rumores que había sembrado empezaban a cobrar fuerza. Quienes antes la admiraban, empezaban a verla como lo que realmente era. Una mujer que solo tenía una máscara perfecta tras la cual esconderse. Esa máscara empezaba a resquebrajarse, y me aseguraría de que entendieran exactamente cuánto de ella estaba construida sobre mentiras. Entonces recibí el mensaje que sería el detonante final. Los socios de Mike empezaban a retirarse. Los acuerdos que había cerrado con tanta confianza se desmoronaban. Lo que no se daba cuenta era que yo había estado sembrando dudas en sus mentes durante meses. Los rumores que les había dado ahora se confirmaban con sus propias acciones. Me había asegurado de que la presión bajo la que se encontraba se volviera insoportable. Ya no era cuestión de si fracasaría, sino de cuándo. ¿Y Sarah? Empezaba a sentir la presión. Algunos amigos, cercanos que la habían apoyado, empezaron a distanciarse, alejándose discretamente de los círculos sociales que antes dominaba. Le estaba quedando claro que la imagen que se había forjado con tanto esmero no era tan invulnerable como creía. La gente empezaba a hablar. Las conexiones sociales que había cultivado durante toda su vida se le escapaban como arena entre los dedos. Pero aún no sabía que era yo quien manejaba los hilos. Me había asegurado de que ambos fueran vulnerables, de que no estuvieran preparados para la tormenta que estaba a punto de desatar. El desalojo legal fue el acto final, pero la destrucción de su orgullo, su reputación y su sensación de seguridad ya estaba en marcha. El momento era crucial. La fecha del juicio para el desalojo coincidió con el colapso financiero del negocio de Mike. Era una hermosa ironía.
Su caída en desgracia reflejaría la caída personal de su familia. Se verían obligados a afrontar las consecuencias de sus actos al mismo tiempo. La pérdida de su hogar, su dinero y su posición en la comunidad. Sería el recordatorio definitivo de a quien habían abandonado y el precio que pagarían por tratarme como si no fuera más que una molestia. Pero aún no había terminado. El desalojo en sí sería un momento decisivo. Me aseguraría de que Mike y Sarah estuvieran allí para presenciar el fin de todo lo que habían dado por sentado. Ya no se trataba solo de la propiedad, sino de todo, aquello sobre lo que habían construido sus vidas, su éxito, su riqueza, su posición social. Todo se basaba en la creencia de que eran intocables. Estaba a punto de demostrarles lo equivocados que estaban. Las piezas estaban encajando, y podía sentir el peso de todo tambaleándose. El golpe final se avecinaba, y cuando golpeara, los arrebataría todo. Yo sería quien lo daría. Y cuando estuvieran allí, sin hogar en pleno invierno, yo estaría allí para observar, sabiendo que finalmente habían aprendido a las malas lo que se siente ser marginado. Llegó la mañana del desalojo, pero no era un día frío de invierno cualquiera. Era el día en que todo lo que habían dado por sentado se derrumbaría a su alrededor. La casa, su santuario, ya no les pertenecía. Había esperado este momento. Había visto cómo la nieve se acumulaba fuera de las ventanas de su mansión y sentí una profunda satisfacción. La tormenta que se había estado gestando silenciosamente durante meses ya había llegado, y no había escapatoria. Me quedé al otro lado de la calle, observando la casa desde las sombras. El elegante coche negro de Mike estaba aparcado enfrente, el tipo de coche que proclamaba éxito, dinero y un futuro que parecía infinito. No tenía ni idea de que ese mismo coche sería el último símbolo de sus triunfos. Sarah probablemente ya había planeado un día de lujo, pensando que lo pasaría con comodidad y tranquilidad. No podía estar más equivocada. La documentación legal se había preparado meticulosamente, la orden judicial se había firmado y la notificación de desalojo ya se había entregado. Me había asegurado de que todas las personas adecuadas, banqueros, abogados, agentes inmobiliarios, estuvieran presentes. Todo estaba en marcha. En cuanto entraran en la sala, se encontrarían con la cruda realidad. Mike me había estado evitando, fingiendo que ya no existía en su vida. Probablemente pensaba que el tiempo lo había curado todo, que podía seguir enfrascado en su trabajo, fingiendo que sus fracasos no estaban a la vista. Sarah, en cambio, había estado demasiado ocupada fingiendo una fachada impecable como para darse cuenta de lo frágil que era todo. No vio las grietas en su vida perfecta hasta que fueron demasiado grandes para ignorarlas. Los observé desde mi sitio, esperando a que salieran juntos de casa. Mike salió primero, ajustándose el abrigo mientras se dirigía al coche. Sarah la siguió, con sus tacones resonando contra el pavimento y el rostro perfectamente maquillado. No tenía ni idea de que hoy su mundo se pondría patas arriba. Se subieron al coche, ajenos a la tormenta que se avecinaba, pero no iba a dejar que escaparan tan fácilmente. Esperé a que se fueran antes de actuar. Este era el momento que había estado esperando. Me acerqué a la puerta de la mansión con una sensación de calma. No se trataba solo del acto físico, de quitarles su casa, sino de hacerles sentir cada gramo del dolor que me habían causado. Se habían burlado de mí, me habían ignorado y me habían tratado como si no importara. Ahora, iba a asegurarme de que supieran exactamente lo que se sentía al ser descartada. La llave giró en la cerradura y el sonido resonó en el silencio de la casa. El aire interior estaba cargado con el aroma a muebles caros y el tenue aroma a café aún persistía de su ritual matutino. Me resultaba demasiado familiar, pero ahora era mío. Caminé lentamente por la casa, saboreando el vacío que una vez llenó su risa, su arrogancia y su sentimiento de privilegio. Habían vivido aquí, sin darse cuenta de que cada paso que daban se basaba en los cimientos que yo había ayudado a construir.
Cada lujo que disfrutaban se financiaba con los sacrificios que había hecho por ellos. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era el silencio, el poder que ahora ejercía sobre ellos. Fui directo a la sala donde la orden de desalojo estaba sobre la mesa de centro, esperando su llegada. Era un documento sencillo, nada sofisticado, solo un papel legal que cambiaría sus vidas para siempre. Pero era mucho más que eso. Era el ajuste de cuentas que habían ignorado durante tanto tiempo, las consecuencias que nunca habían esperado. Era el símbolo de todo lo que creían intocable, ahora a mi alcance. Mientras colocaba el documento con cuidado sobre la mesa, oí el crujido de neumáticos sobre la grava. Habían vuelto. Había llegado la hora de la verdad. Me quedé en el centro de la sala, observando cómo se abría la puerta principal. Mike entró primero, con el rostro enrojecido por la frustración, probablemente lidiando con las consecuencias de su negocio. Sara lo siguió, con el ceño fruncido sustituyendo su sonrisa perfecta, mientras intentaba controlar la creciente tensión en el ambiente. Se quedaron paralizados al ver la orden de desalojo sobre la mesa. Mike entrecerró los ojos y por primera vez en años vi miedo en su mirada. No entendía lo que estaba pasando, todavía no, pero lo entendería. ¿Papá? La voz de Mike temblaba, una extraña mezcla de incredulidad y rabia. ¿Qué es esto? Vi a Sara dar un paso adelante, haciendo resonar sus tacones contra el suelo de madera. Ella también vio el aviso, y vi cómo la comprensión la golpeaba, como una bofetada. Entreabrió los labios, pero no le salieron las palabras. Miró a Mike y luego a mí, como buscando una explicación que sabía que nunca encontraría. «No tienes derecho a hacer esto», espetó Mike, cada vez más furioso. «Esta es nuestra casa, no puedes simplemente...» «Nunca pensaste que lo haría, ¿verdad?», interrumpí con voz tranquila e inquebrantable. «Pensaste que era demasiado vieja, demasiado débil para defenderme. Pensaste que podrías dejarme a un lado y simplemente desaparecería». Me acerqué a ellos. La frialdad de la habitación igualaba la amargura en mi pecho. «Pero la verdad es que no te importé. No te importé cuando me dejaste a la intemperie. No te importó todo lo que dejé por ti. Y ahora vas a aprender lo que se siente perderlo todo». El rostro de Mike palideció al dar un paso atrás, intentando procesar la realidad de la situación. No sabía cómo responder. Sara, siempre serena, estaba visiblemente conmocionada. Las grietas en su fachada eran demasiado grandes ahora, y no podía ocultar el pánico en sus ojos. La vida perfecta que había construido a costa de otros se estaba desvaneciendo, y no podía hacer nada para detenerla. Pude ver la desesperación en sus ojos al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Su casa, su dinero, su estatus, todo se les escapaba de las manos. Todo lo que una vez habían apreciado estaba perdido, y todo por culpa de sus propias acciones. Pero eso no fue lo peor. No, lo peor fue ver cómo me habían subestimado, cómo habían creído que podían dejarme de lado sin consecuencias. Ahora, tendrían que enfrentarse al frío, al aislamiento y a la pérdida que me habían hecho sentir. Pero a diferencia de ellos, no iba a dejar que me destruyera. En cambio, me aseguraría de que entendieran exactamente lo que se sentía ser abandonada. Mike tomó su teléfono, probablemente para llamar desesperadamente a su abogado, pero lo detuve antes de que pudiera marcar. «No puedes arreglar esto, no hay nada que puedas hacer. Ya es demasiado tarde». El silencio en la habitación era ensordecedor. Sara me miraba fijamente, con los ojos abiertos por la sorpresa, la incredulidad y un atisbo de arrepentimiento. Sabía que nunca lo admitiría en voz alta, pero podía ver el reconocimiento en sus ojos. Ahora lo entendía. Entendía lo que había hecho y sabía el precio que tendrían que pagar. «Nunca podrás salirte con la tuya», dijo Mike en voz baja y amenazante. «Ya lo hice», respondí con frialdad. «La pregunta es, ¿puedes?». La tensión entre nosotros era densa, palpable, pero ya no había vuelta atrás. El golpe final había sido asestado. Los muros que habían construido a su alrededor se derrumbaban.
y nada volvería a ser igual. El frío que me habían dejado soportar ahora era suyo, y sabía en el fondo que los acompañaría mucho después de que se fueran de esta casa, mucho después de haber perdido todo lo que creían merecer. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, con el peso de mi decisión asentándose en mi pecho, pero no me arrepentía. Ya no. Había hecho lo que debía hacer. La venganza que había planeado con tanto cuidado durante tanto tiempo se había consumado. Y ahora lo sabrían. Sabrían lo que se siente ser abandonado, ser dejado de lado, perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. El frío que me habían hecho sentir finalmente era suyo. Al salir de casa y adentrarme en el frío invernal, sentí una extraña sensación de cierre. El peso del pasado se había aliviado, reemplazado por una silenciosa satisfacción. No necesitaba disculpas, no deseaba su arrepentimiento. La casa que una vez llamaron hogar, las vidas que habían dado por sentadas, nunca volverían a ser las mismas. Era una justicia poética, una que recordarían el resto de sus vidas. Los dejaron a su suerte, con el orgullo destrozado. Pero no tuve piedad. El frío que me dejaron soportar había dado un giro completo. Y mientras estaban allí, con su mundo desmoronándose, finalmente comprendieron el precio de abandonar a quienes los amaban.